Continuamos en la UNED. Estamos en el grado de Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665-1808. Vamos a hablar del gobierno de Felipe V, el rey animoso. No pasó mucho tiempo antes de que los españoles se sintieran decepcionados con su rey, que no era mucho mejor que Carlos II y que además tenía la desventaja de ser francés. ¿Estaba realmente dedicado a España o le interesaba más el trono de Francia? ¿Tenía pensamiento propio? ¿Estaba cuando menos mentalmente sano? La situación mental de Felipe V empeoró con el paso del tiempo, pero su peculiar comportamiento personal ya había asombrado a sus súbditos. Devorado por dos grandes pasiones, el sexo y la religión, pasaba las noches y gran parte de los días en tránsito constante entre su esposa y su confesor, desgarrado por el deseo y la culpa, componiendo una figura cómica fácil presa del chantaje conyugal. Su primera mujer, más inteligente de lo que cabía pensar por su edad, 14 años, le tuvo esperando 2 noches para enseñarle una primera lección, comportamiento considerado por Luis XIV como un insulto para los Borbones. La ausencia de Felipe en Italia en 1702 agravó sus anhelos sexuales y perjudicó su salud hasta que regresó apresuradamente a España para convertirse, a los ojos de la mayor parte de los observadores, en el esclavo de su mujer. Sin embargo, se trataba de una dependencia que no comprometía profundamente sus emociones. Saint-Simon observa que en febrero de 1714, cuando María Luisa murió de tuberculosis, el rey de España se sintió muy conmovido, pero a la manera real. Le convencieron para que siguiera cazando y disparando para que pudiera respirar aire libre. En una de esas excursiones se encontró contemplando el séquito que conducía el cuerpo de la reina al Escorial. Lo siguió con la vista y luego continuó cazando. ¿Son los príncipes seres humanos? Si fue esclavo de su primera esposa, se convirtió en un niño en manos de la segunda. Pero mientras María Luisa era bien vista por los españoles, estos detestaban a Isabel Farnesio y el resentimiento contra ella alcanzó al propio Felipe, que perdió la escasa credibilidad que le quedaba. Era un gobernante hecho para ser manejado, como afirmaba Alberoni. Sus únicas necesidades eran un reclinatorio y una mujer, pero también necesitaba seguridad. A Felipe V le faltaba confianza en sí mismo, y de ahí procedía su timidez y su apatía. Luis XIV le amonestó. «Hace 2 años que gobernáis y todavía no habéis hablado como un gobernante debido a la desconfianza en vosotros mismos». 20 años más tarde, Saint-Simon se refería a su carácter solitario, retraído y tímido, que teme a la sociedad e incluso a sí mismo. Y San Felipe se refería a su genioso sospechoso y de todos desconfiado y aún de sí mismo y de su propio dictamen. 2 factores contribuyeron a destruir la identidad de Felipe. En Francia había sufrido una educación deliberadamente represiva para impedir que pudiera llegar a ser un rival para su hermano mayor, heredero del trono. Por ello, quebrantaron su espíritu, incidiendo en una personalidad pasiva, por naturaleza. Felipe V había sido educado para no ser rey. Para reforzar su docilidad, sus educadores pertenecían en él una extrema piedad en lugar del juicio racional. Ese era el origen de su excesiva escrupulosidad y lo que le impulsó, ya monarca de España, a consultar diariamente por escrito a su confesor y a intentar abdicar repetidamente. Cuando accedió al trono de España, quedó bajo la tutela política de su abuelo, que esperaba que fuera un dócil instrumento de la política francesa. Cuando en 1703, consciente finalmente de la opinión española, Felipe intentó emanciparse del embajador francés, Luis le reprendió como si fuera un niño. «Como mínimo vuestras decisiones han de ser tomadas de acuerdo conmigo, y no tengo que insistir en que uno de mis representantes esté presente en vuestro gabinete». Los representantes de Luis XIV en España contribuyeron a minar la confianza del joven monarca. Tenían un argumento decisivo, la amenaza de abandonarle, como dejó patente Louviers, con toda insolencia en 1703, que le dijo: «Ah, señor», dije, «¿qué será de vuestra majestad si Luis XIV os abandona? Vuestros grandes, vuestras señoras y vuestros enanos y toda la corte de Saboya os servirán de poco si él os retirara su apoyo y dejara de defenderos con sus numerosos ejércitos. Os convertiríais en el príncipe más insignificante y desgraciado de la tierra». El rey se sintió afectado por estas palabras y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Patético espectáculo, si bien no era permanente.
La adversidad transformaría a Felipe V y demostraría en 1709 que no era una simple marioneta de Francia, pero la adversidad también podía deprimirle y este segundo estado era peor que el primero. La otra cara de Felipe V era la enfermedad mental recurrente que se manifestaba en la melancolía aguda y en un comportamiento anormal y con frecuencia provocaba una crisis política. El primer episodio importante se manifestó en 1717, cuando su ministro, Alberoni, advirtió síntomas de histeria próxima a la locura y que llevaron al rey a encerrarse en su habitación con la reina como único consuelo, aunque también ella podía ser rechazada si le negaba el menor deseo, y especialmente sus apetencias sexuales. Se mostraba temeroso de todo y sospechaba de todo el mundo. Alberoni consiguió ser admitido ante su presencia, pero no pudo conseguir de él decisiones racionales. Solo el confesor del monarca era bien recibido. Felipe, torturado por los escrúpulos, enviaba a buscar secretamente al padre Daubenton, en cualquier momento del día o de la noche, convencido de que estaba a punto de morir en estado de pecado mortal. El embajador francés atribuía este comportamiento a su exagerada actividad sexual. El monarca se está destruyendo visiblemente a causa de la utilización excesiva que hace de la reina. Está completamente agotado. Nadie registró la condición de la reina, pero su esposo se recuperó lo suficiente como para hacer frente de nuevo a sus obligaciones públicas. Y en 1721, Saint-Simon le encontró, a los 38 años de edad, como un hombre inesperadamente aventajado, con una expresión vacía, de cuerpo encogido y muy inclinado y piernas torcidas. Su vida confinada a una inmutable rutina cortesana de tejido indescriptible, siendo la reina la que tomaba las decisiones políticas. El rey sufrió una nueva recaída, en noviembre de 1727. En esta ocasión, la reina intentó poner coto a su obsesión religiosa limitándole a una misa diaria y comunión semanal, pero la recompensa de sus esfuerzos eran insultos y golpes, saliendo de estos enfrentamientos totalmente magullada. En ocasiones, el monarca perdía todo contacto con la realidad, se mordía, chillaba y cantaba por la noche, convencido de que ellos iban a conducirle a prisión o a envenenarle o a matarle. La enfermedad del rey y el pánico consiguiente de la reina les persuadieron a trasladar la corte a Andalucía, donde permaneció desde 1728 hasta el 33, la mayor parte del tiempo en el Alcázar de Sevilla. Fue allí donde en 1732 reapareció la inestabilidad mental, caracterizada nuevamente por la obsesión religiosa, una profunda melancolía, silencios prolongados y comportamiento violento. Su hijo, el príncipe de Asturias, fue conducido ante su presencia para convencerle de que cambiara las sábanas, que se cortara el pelo y tomara un emético, pero nadie pudo conseguir que se interesara por los asuntos públicos. Durante esos meses, España quedó prácticamente sin gobierno, porque el rey se negaba a ver a sus ministros y a firmar documentos y se rumoreaba que Patiño era golpeado una y otra vez cuando intentaba conseguir instrucciones. El ministro británico, Benjamin Kane, informó que prácticamente estamos sin gobierno, incluso sin apariencia alguna de él, pues no ha visto a sus ministros y a su confesor desde hace casi 20 días. En consecuencia, no se ha producido despacho. En los primeros meses de 1733, el monarca estaba todavía inactivo hasta un grado difícilmente imaginable, rechazando tanto a las personas como todo tipo de documentos. En Semana Santa se presentaba ya a la mesa afeitado y vestido, pero todavía ignoraba a sus ministros. En mayo se decidió trasladar de nuevo la corte a Castilla y allí, en su palacio favorito, la Granja, pareció recuperarse. Kane informó que nunca había visto al rey más alegre y comunicativo. No ha dejado de atender todos los asuntos desde entonces, de manera que ahora el gobierno funciona normalmente y en cuanto a su salud, nunca le he visto más alegre ni tan locuaz. A partir de 1733, la situación del monarca fue de mayor estabilidad, pero su comportamiento no era siempre normal y estaba incapacitado para asumir el gobierno. En los primeros meses de 1738 se hallaba al parecer desordenado en su mente, y en agosto de ese mismo año, en vísperas de la guerra con Inglaterra, Kane se presentaba y se preguntaba si el gobierno español era capaz de soportar la carga que suponía un rey trastornado y un gran conflicto. En estas circunstancias, la inacción era el menor de los problemas del rey. No se preocupa de asunto alguno y tras sus apariciones en público se ensalza a sí mismo ante la reina por haberse comportado, tal como dice, como un imalle. Entretanto, desde el comienzo de los años 1730, Felipe impuso una especie de estabilidad en la corte con su excéntrico horario que no varió durante el resto del reinado. Kane lo observó por primera vez en 1731 cuando advirtió
que su católica majestad parece estar haciendo experimentos para vivir sin dormir. Cenaba a las 5 de la mañana, con las ventanas cerradas, y se acostaba a las 8, para levantarse a mediodía y tomar una comida ligera. A la 1 se vestía e iba a misa a una capilla cercana, luego recibía a algunos visitantes y pasaba la tarde mirando por la ventana, jugando con sus relojes o haciendo que alguien le leyera hasta que llegaba la hora de la actividad musical o teatral. Después de medianoche, generalmente hacia las 2 de la madrugada, llamaba a sus ministros para resolver asuntos, si es que podía decirse así hasta la hora de prepararse para cenar. Así se completaba el ciclo en el que el rey había invertido el orden normal de las cosas y había convertido la noche en día. Los españoles, mientras contemplaban la tragicomedia de la corte borbónica, no podían dejar de preguntarse qué habían conseguido con el cambio de dinastía. La credibilidad de una monarquía absoluta depende en parte de la persona del monarca. Un rey español no era un cero a la izquierda, ni siquiera un monarca constitucional sometido a restricciones. Era el origen del derecho y de la legitimidad en el Estado, el soberano último del que dependía el gobierno, sino para iniciar cualquier política, al menos para no frustrarla. Felipe V era un impedimento para el buen gobierno y de ninguna manera impulsor de la reforma. El llamado Estado borbónico se estableció en España a pesar del primer Borbón, hacía quien los ministros dirigían en vano su mirada en busca de iniciativa e innovaciones. El impulso hacia el cambio procedió de una tradición que remontaba al reinado de Carlos II. A ella se añadieron el ejemplo de Francia, las ideas de la época y la ambición de una nueva élite. Hablemos de Farnesio y Alberoni. El primer gobierno de posguerra en España fue francés por su estilo y por su composición. Al igual que la mayor parte de los gobiernos españoles, entre 1700 y 1746 estaba dominado por una mujer, la cual no era expresión de la emancipación de la reina o de la mujer que ocupaba su lugar, sino de la debilidad del rey. Felipe V dependía de forma anormal de sus esposas, y mientras esperaba impacientemente a su segunda mujer, quienquiera que ésta pudiera ser, el vacío político fue llenado por la princesa de los Ursinos, que se aprovechó del abatimiento y la impotencia del rey para monopolizarle para ella y aislarle de los cortesanos, funcionarios y, por supuesto, del pueblo. El interregno entre una reina y la siguiente fue, por tanto, su reinado, apuntalado por la capacidad administrativa de Jean Henry, protegido y confidente suyo, que fue la fuente de ideas y el poder ejecutivo del régimen. Henry era valioso para la princesa de los Ursinos, no solo porque era un reformador, la reforma no le interesaba a ella, sino porque le decía cómo podía protegerse mediante un gobierno de corte francés, sin españoles y sin consejos. Se organizó un gabinete similar al que existía en Francia, formado por un intendente general de Hacienda y 4 secretarios de Estado. Algunos españoles de confianza fueron admitidos en los aledaños del poder. José Grimaldo, un humilde protegido del propio Felipe, fue nombrado secretario de Guerra e Indias, pero el colaborador más estrecho de Henry era Melchor de Macanaz, ultraborbónico y destacado exponente español del absolutismo del Estado, que desde su cargo de fiscal general del Consejo de Castilla luchó incesantemente contra los intereses tradicionales. Sin embargo, la obra de Henry y Macanaz en 1713 al 14 fue fundamentalmente la de unos teóricos que elaboraban proyectos y documentos que provocaron una dura oposición y que en definitiva consiguieron escasos resultados. La administración por medio de consejos fue reformada y perfeccionada con el nuevo proyecto del 10 de noviembre de 1713 y la elevación de las secretarías por encima de los consejos, que fue confirmada por el decreto del 30 de noviembre de 1714, que establecía 4 secretarías de Estado, de Guerra, de Marina, de Indias, de Estado y de Justicia. Por lo demás, Henry y Macanaz no constituyeron un equipo eficaz por su intolerancia o impopularidad. Macanaz atacó el poder y la riqueza del clero y se ganó la hostilidad del inquisidor general. El cardenal Ulloa, del obispo Belluga de Murcia y de las universidades de Salamanca y Alcalá, formidable oposición que solo se pudo mantener a raya con el apoyo de Felipe V y su gobierno. Y Felipe solo era tan fuerte como su confidente de turno. La dictadura de la princesa de los Ursinos era vulnerable, pues no poseía una base formal de poder y se vio amenazada por la llegada de una nueva reina. Felipe V tomó como segunda esposa a Isabel Farnesio, hija del fallecido duque de Parma, elección influida no por razones de Estado, sino por los informes favorables que dio de la muchacha Julio Alberoni, el enviado parmesano a la persona que tenía más influencia sobre Felipe, la princesa de los Ursinos. Alberoni era consciente de que Felipe necesitaba únicamente una esposa y un libro de oraciones, y fue lo bastante inteligente como para subrayar las cualidades de su candidata. Es una buena muchacha, regordeta, saludable,
y bien alimentada, y acostumbrada a no escuchar otra cosa que no se refiere a la costura y al bordado. Cualidades que podían satisfacer tanto al ardiente Felipe como a la vigilante princesa de los Ursinos. La princesa picó el anzuelo, para encontrarse con que había introducido en España no a una mediocridad, sino a una joven arrogante, decidida a escapar de la vida limitada de un principado italiano para integrarse en un escenario universal y a pasar de dominada a dominadora. A no tardar, toda Europa conocería a la orgullosa española. La primera víctima de Isabel Farnesio fue la propia princesa de los Ursinos. Ambas se conocieron el 22 de diciembre de 1714, en Jadraque, camino de Madrid. Los detalles de la misteriosa entrevista no fueron revelados, pero el resultado fue muy dramático. Farnesio despidió inmediatamente a la princesa de los Ursinos y le hizo partir en medio de la noche hacia la frontera francesa. Ninguna acción en este siglo causó mayor admiración. Como esto lo llevase el rey, es oscuro, comentó San Felipe, atribuyendo la decisión a su ambición al mandar de la reina. Fue una demostración y una decisión. La nueva reina estaba decidida a no ser gobernada por una mujer de edad que pertenecía al pasado y no a tolerar la presencia de alguien cuya reputación conocía y cuyo control rechazaba. Por eso se apresuró a afirmar su autoridad desde el principio. Tal como dijo Orri, hay que considerar esta acción simplemente como la decisión de la reina de aprovechar la primera oportunidad para ejercer su dominio sobre el rey. La respuesta de Felipe fue lamentable, pero predecible. Aceptó la marcha de su favorita como precio que tenía que pagar por los favores de su esposa. Alberoni estaba allí para dirigir la transición, convencido de que el monarca no tendría otra voluntad que la de su esposa o de cualquier otra mujer que estuviera cerca de él. Instruyó a Isabel Farnesio sobre las características de Felipe V. Describiré las debilidades con las que se le puede atrapar y concluiré explicándole los artificios por los que la señora, la princesa de los Ursinos, ha conseguido convertirse en déspota. La reina recurrió a dos tácticas distintas. La primera fue la de monopolizar al rey. La nueva reina y Alberoni siguieron de la princesa de los Ursinos su ejemplo, manteniendo totalmente al rey Felipe para ellos y haciendo que resultara inaccesible para todos los demás. Luego, la reina comenzó a utilizar las permanentes apetencias sexuales de Felipe como medio de regateo y control. La propia naturaleza del rey fue su arma más poderosa y que en ocasiones utilizó contra él. Hubo rechazos nocturnos que levantaron tempestades. El rey chillaba y amenazaba y a veces hacía cosas aún peores. Ella se mantenía firme, lloraba y en ocasiones se defendía. Así conjugó el afecto y el designio para conseguir un dominio absoluto sobre Felipe. La ascendencia de Isabel Farnesio fue el triunfo de la voluntad sobre la mente. Detrás de su apariencia sencilla y de su rostro ligeramente picado de viruela se escondía una poderosa personalidad que superó su falta de educación y cultura y le llevó a intervenir decisivamente en los aspectos de la política española que le interesaban. Comenzó con el gobierno. La destitución de la princesa de los Ursinos fue seguida por la de sus protegidos. La misión de Orri terminó el 7 de febrero de 1715. Ese mismo día, Macanat fue destituido y exiliado, y su amigo, el padre Pierre Robinet, fue sustituido como confesor real por el jesuita Daubenton. El cardenal Huguet, amigo de Alberoni, adquirió de nuevo una posición de poder y Grimaldo, favorito de Felipe, fue el único superviviente del régimen anterior. Isabel Farnesio, al poner límites a la influencia francesa y a la nueva burocracia, consiguió credibilidad política ante los españoles, o al menos ante el partido español tradicional. Pero cuando se vio con claridad que el declive de los franceses fue acompañado por la promoción de los italianos y que se prefería todavía a los extranjeros antes que a los españoles en el gobierno y en la corte, incluso la nodriza de la reina, la odiosa Laura Pescatori, fue traída desde Parma. La desilusión fue creciendo e Isabel Farnesio se convirtió en una de las reinas más impopulares en la historia de España, odiada por todos. Y consciente de que los españoles no me aman, pero yo también les odio a ellos. Los españoles la odiaban por su dominio sobre el rey y por su desprecio de los intereses nacionales. Hizo cambiar el rumbo de la política exterior española como consecuencia de su obsesión por Italia, donde estaba decidida a encontrar reinos para sus hijos y un lugar de retiro para ella, y donde los ejércitos y los recursos españoles fueron sacrificados por mor de una serie de objetivos exclusivamente dinásticos. Esto explica el lenguaje insultante que se utilizaba contra ella en la prensa clandestina, calificándola de víbora, mujer pecadora, ambiciosa, intrigante y la parmesana. Las innovaciones borbónicas no significaron nada para Isabel Farnesio, que sustituyó el modelo francés del gobierno por el dominio de los favoritos típicos de los últimos Austria. El primero de esos maridos fue Alberoni,
un pigmeo a quien la fortuna convirtió en coloso. Alberoni, hijo de un jardinero de Plasencia, ascendió a través de una educación jesuita para convertirse en sacerdote, en factum, general del duque de Vendôme y en el enviado de Parma en España. La transición de la princesa de los Ursinos a Isabel Farnesio, de Francia a Italia, considerada por los ingleses como una coyuntura favorable para ellos, fue un momento álgido para Alberoni, que se apresuró a aprovecharse del hecho de hallarse en el lugar adecuado en el momento oportuno. He encontrado al individuo, escribió el embajador inglés, que gobierna de manera absoluta aquí. Ha conseguido una ascendencia total sobre la reina y por ese procedimiento sobre el rey, a quien no le gustan los asuntos de gobierno y que sufre el dominio de su majestad, la reina. La situación política en 1716, analizada desde el punto de vista de los intereses británicos, era propicia para que Alberoni consolidara su poder. Los dos partidos a los que hacía referencia Doddington representaban posiciones diferentes en cuanto a la política exterior, más que formas distintas de gobierno, y el favorito italiano ascendió al poder porque se identificó en los intereses de la reina. Juillet cayó en desgracia y Alberoni y Grimaldo quedaron como principales ejecutivos. Ninguno de ellos era ministro de Estado y Alberoni no ocupaba un cargo importante aparte de su privanza informal o posición de favorito. Alberoni le dijo a Doddington: «Todavía no domino la situación aquí y la reina y yo tenemos una sola persona de quien podamos depender». Alberoni fue nombrado cardenal en 1717, pero al no ocupar una secretaría de Estado carecía de los medios formales para controlar la burocracia. Aún así, impulsó una serie de iniciativas. El quinquenio Alberoni, 1715 al 19, no fue exactamente una etapa en la reforma borbónica, pero consiguió algunos éxitos. Sobre él dijo Patiño que convertía lo imposible simplemente en difícil y creía en el poder latente de España, consideraba que debía ser movilizado mediante una dirección decidida y lamentaba la inacción del monarca y la indolencia de la burocracia, incluidos los nuevos ministros. A él, tanto como a Alberoni, debió España el perfeccionamiento de su capacidad naval y militar en esos años. Alberoni intentó convencer a los monarcas de España de que tenía que ser una potencia naval más que militar y que no podía participar en una guerra continental sin Francia. Las medidas decretadas por Alberoni, 1717, no formaban parte de un programa de reformas a largo plazo. Fundamentalmente estaban dirigidas a incrementar los recursos del Estado para una acción inmediata y en particular para financiar las expediciones a Cerdeña y a Sicilia. En cuanto al rey, tuvo escaso contacto con el gobierno durante los años de Alberoni. 1717 al 18, Felipe era un enfermo, aislado en su habitación y objeto de extrañas alucinaciones, situaciones que sirvió para incrementar el poder de Isabel Farnesio y de Alberoni y para reforzar las esperanzas del partido español. La posición de Alberoni era ambigua. Si parecía actuar como secretario de Estado o primer ministro, no era mediante la promoción institucional, sino gracias al favor de los monarcas, de quienes tenía una dependencia, los cambios administrativos introducidos por regímenes anteriores, la instauración de los ministerios e intendencias continuaron con Alberoni, aunque éste no fue directamente responsable de ellos, dedicándose a la política internacional y a conseguir refuerzos para la guerra. La caída de Alberoni dejó un vacío de poder que fue llenado, aunque no completamente, por José de Grimaldo, un vasco rechoncho, que se sujetaba el estómago con las manos cuando hablaba y que se veía obligado a soportar las mofas de Isabel Farnesio. Grimaldo había iniciado su vida política como burócrata de escasa consideración con Orri y Amelot, ascendiendo a tareas más elevadas a partir de 1713 hasta llegar a ocupar ahora la Secretaría de Estado. Un grupo de ministros secundarios a sus órdenes hispanizaron el gobierno, pero no eran miembros de la alta aristocracia y pronto se convirtieron en blanco de la propaganda de los grandes, como había ocurrido anteriormente con los extranjeros. Por otra parte, el confesor del rey, el padre Daubenton, quien por su proximidad al rey y por su diligencia ejercía una considerable influencia en el gobierno, colaboró estrechamente con Grimaldo. Daubenton murió en agosto de 1723 y fue sustituido por el padre Bermúdez, un jesuita que, además de ser español, posee la condición universal de su extraordinaria capacidad, cultura y piedad. Pero si el gobierno era estable, carecía de iniciativa y de ideas y la burocracia cayó en un estado de parálisis. También los monarcas daban muestras de una gran pasividad y se retiraron progresivamente al nuevo palacio de San Ildefonso, cerca de Segovia, no para trabajar más adecuadamente, sino literalmente para apartarse de las decisiones.
Sus majestades católicas están todavía en San Ildefonso, lugar que mantiene muy escasa comunicación con Madrid, no permitiéndose a ninguna persona de aquí que se acerque a aquel lugar bajo ningún pretexto, y las cartas escritas desde Madrid para las Indias casi reciben respuesta tan pronto como las que se envían a San Ildefonso, de forma que durante esta retirada de la corte el cargo de diplomático extranjero aquí puede ser considerado casi como una sinécura.